Entramos en el mundo de la oftalmología, especialidad que está relacionada a las enfermedades de los ojos en las personas, y hoy vamos a tratar un tema verdaderamente muy importante. Vamos a hablar de glaucoma. Glaucoma que se lo conoce comúnmente como presión en los ojos. Quiero contarles algo que es muy importante y quiero advertirlos de algo. El glaucoma, cuando aparece en sus inicios, no produce síntomas. Y cuando los síntomas aparecen, ya estamos ante un avance de la enfermedad importante donde seguramente algún tipo de daño ha ocurrido. Por ello es importante el control anual de la vista para poder detectar esta presión que se origina en algunas personas y que se denomina glaucoma. Usted, detectándolo a tiempo, puede ir al médico y el médico indicarle un tratamiento adecuado para tratar de evitar estos daños que les acabo de mencionar. Hoy está con nosotros el doctor Ignacio Liszczynski. Es un oftalmólogo muy reconocido en la ciudad de Tucumán y nos cuenta sobre el glaucoma, qué es y cuáles son los distintos tipos de glaucoma que existen. Glaucoma se lo asocia generalmente con la presión ocular elevada. La presión ocular elevada va dañando al nervio óptico, que es el encargado de conectar el globo ocular con el cerebro. Cuando el nervio óptico se daña, se va dañando en forma irreversible. Por lo tanto, es muy importante hacer un diagnóstico temprano de la enfermedad para poder hacer un tratamiento en el momento. El glaucoma se le llama normalmente el ladrón silencioso de la visión. Se le llama de esta forma porque justamente no da síntomas. La persona no tiene noción si tiene la enfermedad o no la tiene, salvo que le tome la presión ocular el oftalmólogo cuando va a examinarse. Por lo tanto, es importante el examen preventivo para hacer el diagnóstico temprano. Cuando uno logra evaluar al paciente y diagnostica de que tiene la presión ocular elevada o que tiene un daño en el nervio óptico, va a empezar a hacer una serie de estudios para tratar de estadificar a ese paciente. ¿Qué significa estadificar? Vamos a tratar de ver qué grado de lesión tiene, cuánto daño tiene ese ojo, para que en base al daño vamos a indicar el tratamiento adecuado. Para saber cuánto daño tiene esa visión, cuánto daño tiene ese ojo, nosotros vamos a hacer una serie de estudios. Tenemos estudios que los podemos dividir en estudios funcionales y en estudios anatómicos. ¿Qué significa esto? Funcionales significa la función, significa cómo ve usted cuando está en cualquier medio, digamos, cuando está caminando por la calle. ¿Sí? Puede ver el centro y puede ver también la parte periférica, que es la parte que está rodeándolo a usted. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo estar caminando, ver a una persona, pero también puedo ver el árbol que está a la par, otra persona que va caminando por la par, un auto, un coche que corre por la calle. Por lo tanto, todo eso compone todo lo que es visión, la visión central y la visión periférica. En el glaucoma, lo primero que se daña es la visión periférica, hasta que el paciente puede llegar a tener una visión que se llama tubular, que es ver solamente el centro, y esa persona tiene una lesión muy avanzada ya en su nervio óptico por la lesión que produjo su enfermedad de glaucoma. Por lo tanto, esa persona tiene mucha dificultad para movilizarse porque puede no ver cosas pequeñas o sillas o taburetes o inclusive escalones y puede hasta tropezarse. Por lo tanto, desde una visión totalmente normal, en donde uno tiene un campo de visión normal de todo su alrededor, la enfermedad va disminuyendo a medida que va progresando hasta que queda una pequeña visión tubular. Y la enfermedad, cuando llega a su final, puede llegar inclusive a la desaparición total de la visión, a la ceguera. Por lo tanto, cuando uno al glaucoma, la enfermedad, la diagnostica tempranamente, puede detener esta evolución natural de la enfermedad y el paciente mantener su visión. Por lo tanto, el glaucoma es una enfermedad que tratada a tiempo y diagnosticada a tiempo tiene una excelente evolución. Ahora, ¿qué estudio vamos a hacer? Como le venía recordando, tenemos estudios funcionales de cómo ve el paciente. A mí me interesa saber cómo está su visión y cómo impacta la enfermedad en su visión. Entonces, la calidad de vida del paciente, de cómo va a desarrollar su vida natural y normal de todos los días, depende de cómo se pueda mover él en su vida diaria de relación. Y esto está directamente influenciado por cómo tenga su campo visual. Por lo tanto, un estudio va a ser el evaluar cómo está la función visual del paciente, cómo está la función del campo visual del paciente, que se lo hará con un aparato en donde
El paciente tendrá un pulsador y va a estar apretando el pulsador a medida que el equipo va señalando una serie de luces en una cúpula, y de esa forma podemos saber cuál es la función del paciente y si hay zonas que no está viendo. Otros estudios son los estudios anatómicos. Estudios anatómicos me van a medir lo que son las estructuras, lo que son la retina. En otras palabras, me va a medir la cantidad de cablecitos o la cantidad de fibras nerviosas que son las que tiene la retina sana. A medida que la enfermedad de glaucoma avanza, estos cablecitos o estas fibras nerviosas van a ir disminuyendo. Entonces, el espesor del tejido va a ir cada vez haciéndose más pequeño. Hoy tenemos equipos en donde pueden hacer justamente esa medición, de saber si el ojo que estamos examinando tiene la cantidad de espesores normales de tejido en cada uno de los sectores que nos interesa evaluar. Si están normales, vamos a poder ya en ese mismo momento explicarle al paciente que está en un estadio de enfermedad muy temprana. Si están más dañados o muy dañados, vamos a poder decir y estadificar y decir en qué momento de la enfermedad nos encontramos para ser más agresivos con el tratamiento o ser con un tratamiento más relajado.